Hoy vamos a ver la llegada de los ingleses. Empiezan las cosas a complicarse. Así va a cambiar la historia de Irlanda. Hasta ahora, las invasiones que han llegado a Irlanda no han cambiado significativamente el rumbo histórico de los irlandeses. Y de una u otra manera han sido asimiladas por la fuerza tan impresionante de la cultura de los irlandeses. Hasta ahora llevamos más o menos 1000 y pico de años sanos. Digamos, los irlandeses han ido haciendo lo suyo, que llegaron los vikingos en oleadas, sí, y que las invasiones fueron bravas, sí, pero de una u otra manera se fueron entretejiendo, como estábamos viendo la vez pasada. Dejaron influencias como el arpa, una parte de ellos se asimiló a la cultura de los irlandeses, tuvieron sus batallas y todo esto, y bien, o sea, continúa la historia de Irlanda. Hemos tenido hasta este capítulo más o menos 1000 años de autonomía. 1000 años en que las cosas se han hecho a la manera de los irlandeses, the Irish way, en la cual los irlandeses han tenido el timón de su destino y de su isla y han hecho las cosas en su propia dirección. La Iglesia Católica la han manejado los irlandeses como ellos han querido, a manera de monasterios, con un nivel de autonomía muy grande, sin una estructura jerárquica centralizada que responda a una autoridad central, porque no fue esa la manera. Los celtas tenían cada uno su propia organización clánica, tanto en Irlanda como en Escocia. Sí, ha sido la manera como se ha organizado su sociedad a lo largo de los milenios. O sea, hasta ahora las cosas han estado así, y sus encuentros con los otros pueblos han sido encuentros que no han cambiado la direccionalidad de la historia de los irlandeses y que han más bien llevado a tejidos que más han aportado y enriquecido, pero que sigue siendo la historia de Irlanda la que estamos contando y sigue siendo la manera como los irlandeses la van a contar. Con la llegada de los normandos, hay una primera parte en que los normandos llegan y todavía podemos seguir contando esta historia, sí, pero es que los normandos tienen varias oleadas también. Y hay que contar que los normandos, volvamos otra vez atrás como lo estábamos viendo la vez pasada, los normandos son vikingos que se nos cristianizaron en Francia en una primera etapa. Volvamos a contar que los normandos eran los vikingos cuando ya tenían asolados a Francia, a lo que en el futuro sería Francia, a los francos. Los francos les dijeron: no queremos una invasión vikinga más porque nos tienen secos. Les vamos a dar un territorio solamente para ustedes. Y ese territorio, ustedes verán qué hacen con él, pero ustedes se encargan de crear como un cinturón de seguridad donde no llegue un vikingo más y no nos vuelvan a caer aquí. Ese territorio se llama la Normandía. Y los hombres que van a vivir ahí, las mujeres que van a vivir allá, se van a llamar los normandos. ¿Quiénes son esos? Vikingos que se cristianizaron para poder vivir en la Normandía. O sea, esos son vikingos, pero en la versión cristiana, que ya hicieron un pacto con los francos y se quedaron en la Normandía. Esos vikingos de la Normandía, más adelante, en otras generaciones, van a llegar a Inglaterra en forma de Guillermo el Conquistador y van a invadir Inglaterra y van a sellar a Inglaterra como una isla que se consolida alrededor de la figura de un rey. Con ese imaginario que habíamos dicho alguna vez que existía en Inglaterra de un rey, una espada, una tierra, one sword, one land, one king. Lo van a tener con Guillermo el Conquistador. Entonces Inglaterra se consolida, se unifica. ¿Sí? Esos normandos que lleguen a Inglaterra, esos ya van a crear un mundo inglés.
Eso se nos van a mezclar, como habíamos dicho, con los anglos, con los sajones, con los bretones, con los britanos. Habíamos dicho que se mezclan con un montón de pueblos que hay ahí, los batimos 3 veces, los echamos y de ahí vamos a sacar una cosa que se llaman los ingleses. ¿Sí? Entonces, originalmente vienen unos normandos que todavía son normandos, pero es que de ahí van a salir los ingleses. ¿Sí? En diferentes oleadas, en diferentes mareas. Entonces, en una de estas van a llegar los normandos a la isla y a Irlanda, y en otra de estas van a llegar ya propiamente los ingleses, o sea, un normando ya más destiladito. ¿Sí? Y en este proceso, cuando lleguen los ingleses, va a haber una serie de alineaciones. Y esa serie de alineaciones que vamos a explicar en detalle van a hacer que entre una cosa y otra se pierda la autonomía de la isla. Y ya la isla quede en manos de esos ingleses que se están formando en la isla de al lado, sin comerlo ni beberlo y sin darnos cuenta a qué horas, por una serie de eventos desafortunados, como diría Limerick Sneak, desde el punto de vista irlandés. Desde el punto de vista inglés, se están consolidando y se están fortaleciendo ellos. Lo que pasa es que estamos contando la historia de los irlandeses. Entonces, cuando uno cuenta la historia de los ingleses, pues eso para ellos es la chimba, pues es la maravilla, porque ellos van a encontrar un punto de cohesión y empiezan a fortalecerse en lo que en el futuro será un imperio. Pero desde el punto de vista irlandés empiezan sus pesares. O sea, poco a poco, todavía no se pone tan áspero como se va a poner, pero se va a poner súper áspero más adelante. O sea, de aquí en adelante esto se va a poner complicado, y mucho, mucho más complicado, hasta que se complique infinitamente. Pero es lo que pasa en este capítulo, lo que señala el comienzo de un cambio en el giro de la historia de los irlandeses, que los va a llevar en el futuro a niveles de confrontación que no nos podemos imaginar. Y empieza despacito juntando una serie de factores que incluyen Juego de Tronos, papas ingleses, cosas que no nos imaginamos, porque la historia está llena de sorpresas. La gente piensa que la puede predecir, pero no, ella tiene lo suyo. Y aquí vamos a ver cómo se puede poner la historia de creativa, hay veces. Y esta historia que estábamos llevando con los irlandeses estaban frescos allá, estaban sosteniendo toda la civilización europea, como nos dice, la civilización clásica, como nos dice Thomas Cahill, en un momento dado en todos los esplendores de lo que en Europa era el caos del medioevo, sobre todo lo que se llamaba el comienzo de la Edad Media. La Alta Edad Media fue muy caótica para los europeos, porque la redefinición de fronteras y todo eso, después de la caída del Imperio Romano, supuso una alteración del orden social permanente y durísima. Y en esa época era cuando los irlandeses estaban en ese renacimiento cultural, en su edad de oro, en todas las abadías de los copistas, donde hombres y mujeres estaban haciendo los libros de Celts, y todo eso que Thomas Cahill describe en detalle en su libro de cómo los celtas, cómo los monjes irlandeses salvaron la civilización, la historia no contada de estos hombres que estuvieron sosteniendo todo el peso de la civilización en los monasterios, que fue una cosa increíble, y cómo la civilización estaba era en Irlanda y estaba era en los monasterios, mientras Europa se desgarraba en una gran cantidad de guerras por la redefinición de límites, poderes, tierras, condados, marqueses, todo eso. Los irlandeses estaban en lo fino en sus monasterios. Estaban todos contentos ahí en lo suyo, en este mundo celta cristianizado después de la llegada de San Patricio, y estaban produciendo esto, el mundo de los santos y de los escolares, que llamaban tierra de santos y de escolares, porque era un mundo académico y era un mundo espiritual y era un mundo de una gran riqueza, y era el mundo de los copistas y de los libros de Celts y todo eso que contamos en su momento. Era una especie
esplendor de civilización, y era un momento en que la civilización eran los irlandeses. Es importante contar eso porque más adelante, cuando los ingleses un poco se adueñen del relato de lo que va a pasar, van a presentar a los irlandeses como seres agrestes, rebeldes y bárbaros, y se van a presentar ellos como seres. Hay un libro que se llama La invención de Irlanda, donde dice que va a haber como una especie de oficina de prensa en donde los irlandeses van a quedar como los rebeldes y los agrestes y los ingleses como los controlados. Eso va a ser más la manera como se presenta la historia que la manera como la historia realmente fue, porque los irlandeses eran los que estaban produciendo un bagaje de civilización importantísimo en las abadías y en los monasterios, y los ingleses estaban participando de esa Europa medieval que se trencía en ese mundo caótico posterior a la caída del Imperio Romano y que se salvó a través de las abadías y de los monasterios en Irlanda. Entonces, hay un momento en que Irlanda está desconectada de este caos y Europa está en un hervidero durísimo, que es toda la primera parte de la Edad Media. Después empiezan a organizarse y hay la necesidad de crear unificaciones, y cuando los normandos llegan a Inglaterra y se unifican alrededor de la figura alrededor de la figura del rey, ya en ese momento con Guillermo el Conquistador, Inglaterra empieza su camino hacia una unificación. Irlanda sigue en lo suyo. Entonces, hay un momento en que su rey, Brian Boru, o sea, la buena noticia es que Brian Boru ha ganado la batalla de Clonard. Sí, pero la mala noticia es que muere en la batalla. Y al morir en la batalla, ya no queda un rey que sea capaz de unificar los reinos de Irlanda, mientras que los ingleses sí se han unificado. Entonces hay 3 reyes. Hay un rey en Munster, hay un rey en Leicester, hay un rey en Ulster, pero necesitamos un solo rey. Entonces hay una batalla entre estos 3 reyes por el control de Irlanda. O sea, hay una división interna entre los irlandeses, mientras que los ingleses tienen su rey y están unificados. Ahí hay un juego de tronos. Hay un papa inglés, y ese papa inglés es el que va a hacer valer que sea a la iglesia, que sea a través de la iglesia de Inglaterra, que quede anexada la iglesia de Irlanda. Y eso va a ser la otra cosa. Mejor dicho, aquí va a haber una maniobra por una serie de circunstancias por medio de la cual Irlanda va a quedar en manos de los ingleses. Eso es lo que va a pasar. Y de aquí para adelante va a quedar bajo la dominación de Inglaterra. Una isla que era completamente autónoma en sus reinos y en su iglesia y en su manera de gobernarse y en su propia cultura. Va a pasar de manos de su propia autonomía a manos de los ingleses, a través del mundo de los normandos. Ese proceso delicado y complejo es el que vamos a narrar y el que tiene que quedar muy claro, porque es el que cambia el rumbo histórico de los irlandeses. ¿Cómo va a pasar esto? Va a pasar por 3 puntos. Por un rey irlandés, por un rey inglés y por un papa inglés. Entonces, vamos con el rey irlandés. Resulta que en estas batallas, después de la muerte de Brian Boru, no hay una hegemonía.
el rey de Leicester va a quedar destronado, Drummond. Entonces él quiere recuperar su trono. Entonces se va a valer del apoyo de un varón normando que está en Gales. Y le va a decir que si lo ayuda, esto era normal en esa época, pedirle a un rey o a un varón o a un personaje de otro reino que lo ayudara a recuperar el trono. Eso no tenía nada de raro. Y fue y le dijo que lo ayudara a recuperar el trono. Diarmuid se llamaba el hombre, el rey de Leicester, y se va donde un tipo que era un gran arquero, que le van a llamar Strongbow. Aquí van a llegar los arqueros. Eso es importantísimo porque lo que le va a dar la fuerza militar a los ingleses van a ser los arcos. Los arqueros los van a volver a ellos invencibles, porque en la medida en que los otros peleen a pie y estos manes tengan los arcos, eso es lo que les va a dar una ventaja muy grande. Entonces se va donde Strongbow, arco fuerte, y le dice que lo ayude a recuperar el trono de Leicester y que le va a dar a su hija, a Oifi, en matrimonio, y que le da con eso, digamos, le da una posibilidad de herencia y de tierra allá en Leicester. El varón Strongbow le suena, él también quiere tener más tierras, él también quiere tener más señorío, más poderío, suena bien, o sea, buen trato ese, sí, y lo apoya. Y efectivamente, además usted está en una isla, usted no se puede expandir mucho más porque eso tiene límites. No, eso son historias entre islas, no son historias continentales. Usted en una historia continental se puede ir para un territorio y se puede devolver del territorio. En una isla no, eso es ilimitadito, ya no se puede ir más. Entonces, pues le toca irse ya para Irlanda. Este tipo está en Gales, sí, en un pedacito de ahí se le acaba el mapa y ahí arranca el mar. Entonces, bien, se va con este man, se mete en la batalla, se casa con su hija Aoifi, pero resulta que en esa vuelta de ir a recuperar el trono de Leicester, el rey Drummond muere en la batalla, muere ahí. Entonces, Strongbow, que se ha casado con Aoifi, pues queda rey, porque se ha casado con la hija de Drummond, sí, entonces el hombre queda rey de Leicester, sí, y el hombre es, Normando, es un varón que viene del lado de los ingleses. Entonces ahí ya tenemos un Game of Thrones, un Juego de Tronos ahí. Mire que quedó el hombre paradito donde tocaba, como tocaba por haber aceptado ese trato. Ese trato le parece chévere al rey de Inglaterra, Enrique II. Dice, bien, buena vaina. Eso yo lo voy a consolidar porque eso es una vueltica que vale la pena mirar. Y esa consolidación de esa vueltica y la manera como el rey le va a parar bolas a eso es lo que vamos a ver después de la pausa. Antes, y para poder hacer el pacto con el varón de Strongbow, el rey de Leicester le había jurado lealtad a Enrique II. Y ese juramento de lealtad a Enrique II hace que Enrique II le otorgue el apoyo de Strongbow, del arco fuerte. O sea que Enrique II, digamos que avala esta alianza para poder recuperar el trono de Leicester por parte de Drummond. Entonces Drummond va a morir, va a quedar Strongbow, el arco fuerte, casado con Aoif, y va a quedar pues con la tierra de Leicester. Entonces eso es una maniobra que favorece a Enrique II, que más adelantico va a hacer una expedición para garantizar, para remachar esa avanzada de tener un rey normando ya en propiedad, digamos, en el condado de Leicester. ¿Sí? Entonces un varón que ya posee el condado de Leicester. Entonces por ahí, por el condado de Leicester, y más tardecito un desembarco en el condado de Ulster por parte de los normandos, va a hacer que toda la parte este la parte de la isla del este que queda del lado de Inglaterra, donde está el mar de los irlandeses, vaya quedando por el lado del control de los ingleses.
Eso más adelante va a quedar anexado ahí. Sí, pero empieza por esto. Y va a haber, o sea, empieza por Leicester. Más adelante va a quedar ahí alrededor de Dublín en lo que se va a conocer como la Empalizada. Y Ulster más adelante va a quedar cada vez más en control de los ingleses hasta que esto se termine volviendo una anexión. Y esa anexión ya va a ser una cosa mucho más complicada. Ahora, metámosle el factor eclesiástico. Ya está el Juego de Tronos, que es lo que pasa con Drummond y lo que pasa con el Arco Fuerte, o sea, con Strongbow, y lo que pasa con Enrique II, el Game of Thrones, el Juego de Tronos, y la señorita Aoife, cuya mano le da la legitimidad a este varón de origen normando para que tenga el condado de Leicester, ¿ok? Bueno, ahora pues el territorio de Leicester, no el condado, sino el territorio de Leicester. Bueno, por el otro lado, imagínense ustedes que hay un documento por allá que se llama el documento de Constantino, que dice la donación de Constantino, se llama el documento. En la época de Constantino, por allá por el año 370, cuando se estaba cristianizando Europa, se dice que hay un documento en el cual Constantino decía que cuando se estaban creando los estados pontificios en toda la disputa entre los reyes y los emperadores, entre el papa y el emperador, cuál era entre el poder terrenal y el poder celestial, quién tenía quién, cuando en un principio el poder del papado no podía ser terrenal, porque se decía que la espada que custodia a Cristo no la destruye el bárbaro, porque su reino no es de este mundo. En el momento en que cayó el Imperio Romano, el imperio material más grande que el hombre había conocido había caído, entonces el reino que venía era un reino espiritual, y su reino no era de este mundo, y durante mucho tiempo fue un reino espiritual. Pero más adelante, ese reino espiritual va a tener un poder terrenal. Y ese poder terrenal van a ser los estados pontificios. Entonces, cuando ya el cristianismo no solamente es legal, sino que se va a imponer en Europa, y cada vez se van cristianizando más y más y más y más y más reinos. O sea, lo mismo que pasó con los normandos, por decir algo, con los vikingos, va pasando con un montón de reinos, pero va pasando incluso antes. Entonces, eso se va a reglamentar de alguna manera alrededor de la autoridad del Papa. Entonces dice que cuando se cristianicen esos reinos, van a quedar bajo la única autoridad del Papa, y en ese documento, en esa donación de Constantino, hay una cláusula, una que dice que las islas que se cristianicen van a quedar bajo la autoridad del Papa. Entiéndese por islas Irlanda. Entonces, de acuerdo con el documento de la donación de Constantino, cuando Irlanda se cristianizó muy temprano y por su cuenta, quedaría incluida en la donación de Constantino si lo vemos desde ese punto de vista. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Más adelante, por allá en 1400 y pico, un historiador descubrió que ese documento no podía ser auténtico, que ese documento se hizo mucho tiempo después, que se hizo por ahí en el año 700, porque le hizo un análisis lingüístico y tenía palabras que no se usaban en esa época, específicamente la palabra feudo, que todavía no existía porque no existía el feudalismo en Europa para la época en que se escribió. Pero eso fue para 1400 y pico que se descubrió que el documento no era legítimo como se reclamaba, por lo menos no de la época en que se dice que se hizo. Pero ya para qué, ya el daño estaba hecho. Ya se habían hecho una cantidad de cosas en nombre de ese documento, se habían tomado muchas decisiones en nombre de ese documento y ya no se podían revocar. Y una de esas decisiones fue el destino de Irlanda. Y ya no se podía revocar, eso ya no se le podía hacer retroactividad. Haga de cuenta como cuando se ve en video un penalti o una mano en fútbol, que no se puede revocar el resultado del partido porque usted haya visto en el replay que hubo una mano o un penalti, eso pues se pitó o no se pitó. Pues con el documento va a pasar un poco más o menos eso. En 1440 se descubrió que ese documento era falso, pero ya
la validez de las decisiones que se tomaron en nombre de ese documento se mantuvieron tal cual. Entonces ahí es cuando viene el tema del Papa inglés. Hasta ahora, hubo un único Papa inglés que se llamaba Adriano II. Y Adriano II se vale del documento de la donación de Constantino para reclamar el poder sobre la isla de Irlanda, porque queda dentro de las islas que se cristianicen. Entonces, ¿qué pasa con Irlanda? Que Irlanda tiene un cristianismo singular, particular, diferenciado, distinto a todos los demás cristianismos de Europa, porque no responde a una jerarquía, porque no tiene obispos, porque no tiene arquidiócesis, porque no tiene todo el aparataje del cristianismo europeo, que es el que surgió de la Iglesia romana. No está montado en la película de la Iglesia romana porque tiene su propia película suya de ellas, ¿sí? Entonces quiere meterlo en la película de la Iglesia romana para poder tener un poder directo sobre Irlanda y montarla y quitarle, digamos, su carácter de rueda suelta de como ellos quieren y ponerlo como quiere el poder central, meterla en el poder central. Porque así como está, no tienen influencia sobre ella, porque ella se manda sola, que llaman. Sí, ella solita se manda, dice, no, ella no se puede mandar sola. Allí hay que meterla aquí, y hay que meterla aquí para que haga lo que yo diga, como yo diga. Entonces, ¿cómo se hace eso? Resulta que San Patricio se declaró a sí mismo, se nombró obispo, pero la Iglesia Católica no lo reconoció nunca como obispo. Es más, impugnó su condición de obispo. Entonces, al no tener obispo, la iglesia irlandesa pues no tenía con quién entrar a validar su condición de una iglesia católica que pudiera reclamar una cierta autonomía frente a Roma. No tenía con quién. Al no tener un rey irlandés, uno solo, no tres, uno, no tenía un interlocutor con el cual hacerse valer frente al rey inglés. Porque eso todo se puede, pero usted necesita tener un obispo para poder negociar con la Iglesia Católica, un rey para poder negociar con el rey de Inglaterra. Pero si no lo tiene, entonces ese rey puede hacer que el suyo sea súbdito de él. Y como se dio esta relación entre Drummond y el caballero del arco fuerte y el rey Enrique II, entonces ahí hay una subordinación de parte del Leicester a Enrique II, lo que le quita la autonomía para que haya un rey irlandés que negocie con un rey inglés. Y como no tenemos obispo y tenemos la donación de Constantino, entonces no tenemos una carta válida que nos permita negociar con Roma. Entonces la donación de Constantino hace, a partir de ese documento, el Papa, que es inglés, hace que le atribuyan a él el dominio sobre la Iglesia de Irlanda. Entonces la Iglesia de Irlanda pierde la autonomía que había tenido desde que San Patricio llegó a la isla y queda subordinada a la Iglesia romana en versión de los ingleses por el tema de la donación de Constantino y la influencia de Adriano II. Entonces quedan alineados. La parte este queda en una situación de lealtad a Enrique II por el lado de los reyes. La Iglesia queda subordinada a la Iglesia romana a través de la donación de Constantino por parte del Papa inglés. O sea, en la práctica, Irlanda queda anexada a Inglaterra. No totalmente, un pedacito, pero en términos eclesiásticos sí queda dependiendo de la Iglesia romana. Entonces el mundo de los monasterios, de nuestros monjes todos bonitos allá haciendo sus cervezas, sus whiskies y sus libros maravillosos, y nuestras mujeres también allá haciendo los libros y los copistas y todo eso, va a perder la autonomía y va a quedar subordinado a la Iglesia de Roma, y los normandos se van metiendo
se van metiendo en el mundo de los irlandeses, van siendo influenciados por ellos, sí, pero también van imponiendo sus leyes sobre las leyes que estaban allá, van creando estos anillos de castillos, que es lo que todavía sobrevive. Hay anillos de castillos por toda Irlanda. Por toda Irlanda se ven los castillos normandos, que revelan la presencia anglo-normanda. Antes les decíamos cambrio-normandos. Les vamos a decir anglo-normandos. Y después les vamos a decir ingleses, así, a secas. Los vamos a llamar ingleses. Así, con Naite Perro, poco a poco, y a través de una serie digamos, de artilugios, los ingleses se fueron quedando con la isla de Irlanda. Entonces, términos de cómo una iglesia se sometió a la otra, eso se llama la bula Ladavillitier, que es que la iglesia de Irlanda le pertenece a la iglesia de Inglaterra. Así, quedó de esa manera, apoyada en la donación de Constantino. En términos del Juego de Tronos, pues Enrique II, a través de la lealtad de Drummond I, y luego a través de la presencia de arco de Strongbow, del tipo del arco casado con Aoife, que va a ser ya de una vez la puesta sobre Leicester. Entonces pues ya llegan los normandos, ya después llega la invasión, directamente se van a meter allá y conquistan Inglaterra y conquistan Irlanda. Ahí van a conquistar Irlanda. Entonces, sistemáticamente se van metiendo así poco a poco. Esto va pasando en el tiempo. Los normandos empiezan a desarrollar una serie de infraestructuras, empiezan a hacer sus propios pueblos, sus mercados, sus redes de comercio, tanto en Inglaterra como en Irlanda. Poco a poco empiezan un proceso de asimilación entre las dos poblaciones, entre los irlandeses y los normandos, y empiezan a haber descendientes que ya son anglo-normandos, pero que son también descendientes de los asentamientos que se fueron dando en Irlanda, y empiezan a identificarse con los nativos irlandeses, y empiezan a tomar su lenguaje, y empiezan a adoptar sus leyes, se empiezan a asimilar con ellos. Lo que pasa es que ya no tenemos la autonomía que teníamos antes, o sea, todo eso pasó con las poblaciones que llegaron, hubo asimilación, pero la autonomía la tenían los irlandeses. Aquí hay asimilación, pero la autonomía lo tienen los ingleses ya. Entonces, poco a poco empiezan a tener digamos, como el carácter de los normandos en las áreas rurales. El sistema feudal se va estableciendo, cada vez empieza a llegar la influencia de la Europa occidental que no había llegado antes. La vida continúa, pero empieza a colarse toda esa influencia, empieza a llegar el sistema legal de los normandos, y también empiezan a llegar las nuevas órdenes monásticas, que son las órdenes de los franciscanos y de los dominicos. Este tipo de órdenes monásticas no existían en Irlanda porque, como les digo, la iglesia era totalmente diferente, y entonces empiezan a hacerse las iglesias de piedra, que no van a tener pues la imponencia de las catedrales de piedra que existen en la Europa continental, pero sí empiezan a crear catedrales, digamos, como de un corte parecido como las que hay en Limerick, la de St. Mary, o como la de St. Patrick, que es la que está en Dublín, o la de St. Canice, que es la que está en Kilkenny, que son como las más importantes de toda la herencia, de toda la influencia normanda en Inglaterra, pues en Irlanda, o la tumba de Richard de St. Clair, y la misma tumba de Strongbow. Entonces aquí empieza a darse una fusión entre el mundo normando, entre la influencia de la iglesia católica occidental, la iglesia romana y la iglesia irlandesa.
y se van a influenciar mutuamente porque la cultura irlandesa es fuertísima, entonces los normandos van adquiriendo ese carácter irlandés y se van dejando influenciar por toda la fuerza y la antigüedad de esta cultura y se va dando como una especie hay como estos viejos sincretismos que se dan cada vez que se llegan dos pueblos a encontrar, pero el bastón va quedando en manos de los ingleses poco a poco. Y esto lentamente le va cambiando el rumbo a la historia de los irlandeses. Ahorita no se nos va a notar tanto, porque la asimilación es grande. Y poco a poco se van encontrando las dos culturas, la cultura europea continental y la cultura europea inglesa con la cultura insular irlandesa a través de la llegada de los normandos, que como vemos por eso es distinta a las otras llegadas de los otros pueblos. Pero después las cosas ya van a empezar a acentuarse de una manera totalmente distinta y eso es lo que vamos a ver en el siguiente programa, como este cariz que ahorita no parece tan grave porque hasta ahora lo que hemos visto es un cambio de rumbo que aparentemente no parece tan distinto a como estaban siendo las cosas antes, pues es ligeramente como hacia otro sentido. Pero después vamos a ver qué implicaciones tiene lo que les estoy contando para la futura historia de Irlanda y para la futura historia de Inglaterra y cómo, sin imaginárnoslo mucho, aquí se empiezan a forjar las semillas de lo que será el futuro conflicto casi eterno entre los ingleses y los irlandeses. Entonces, desde los espacios de la llegada de los normandos, de la figura de Brian Boru, muerto en la batalla de Cardiff, de Strongbow, de todas esas extrañas alineaciones entre un papa inglés, entre un documento que después se probaría falso, entre los monasterios que pierden su autonomía, entre los juegos de tronos, entre las historias de sucesiones y condados que van a terminar por cambiar el rumbo de la historia de los irlandeses para siempre, en la narración de Ana Uribe, en la producción Camila Criollo, y para ustedes, feliz fin de semana.